Señor ministro José Manuel Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted y toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Muchísimas gracias. Estamos enormemente preocupados con las cifras que nos acaba de dar el DANE. Más de 10.700 millones de dólares de déficit en la balanza comercial del país, cayendo las exportaciones, cayendo en términos absolutos, no en términos relativos, cayendo las exportaciones. O este país exporta o no va a ser viable. No nos han dado el dato de déficit en cuenta corriente. Creemos que el sector externo de la economía es el talón de Aquiles de toda la economía colombiana. No estamos exportando nada. ¿Seremos capaces de convertir la exportación en un propósito nacional, como lo hizo el doctor Carlos Lleras Restrepo en los años 67 a 70? Usted tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, doctor Fernando. Tal vez en primer lugar es muy importante como abordar los asuntos por partes. Primer asunto que creo que es muy importante señalar. Colombia históricamente ha venido haciendo un esfuerzo muy grande, desde incluso el inicio de la década de los 90, por aumentar sus exportaciones. Es un hecho que desde los 90 hasta la fecha las exportaciones y las importaciones se han aumentado entre 6 y 7 veces, lo que en ese momento Colombia importaba o exportaba. Eso simplemente para señalar que, de todas maneras, la exportación ha venido aumentando. La realidad también indica que en correspondencia con el Producto Interno Bruto del país, el Producto Interno Bruto también se ha multiplicado a lo largo de esas más de 2 décadas. Y también es un hecho que en medio de esas circunstancias, la relación en la balanza de pagos ha venido moviéndose de distintas maneras. No hace muchos años, en el año 2015, Colombia llegó a tener incluso una balanza de pagos deficitaria, incluso cercana al 7%. Hoy, sin duda alguna, Colombia tiene una balanza de pagos cuyo déficit es del orden del 4.4%. Es también un hecho que el 60% de las exportaciones de Colombia a lo largo de todo este periodo han dependido especialmente del petróleo, de los hidrocarburos, del carbón, de esto que se denominan los bienes primarios. Y también es un hecho que dichos bienes primarios tienen una oscilación grande en términos de demanda internacional y también en términos de precios. Particularmente en el año inmediatamente anterior, los precios de dichos productos tuvieron una afectación importante. Para no ir muy lejos, el carbón cayó en términos de precio del orden del 35%. De la misma manera, el petróleo cayó en términos de precios del orden del 12%. Como resultado de este escenario de tensiones comerciales, estos productos se afectaron en precios y se afectaron también en demanda. Eso, naturalmente, genera un impacto fuerte sobre la base de lo que yo decía anteriormente, y es que el 60% de las exportaciones dependen de dichos productos. Ahora bien, doctor Londoño, es importante señalar el esfuerzo que nosotros hemos venido aplicando sobre, repito, un tema estructural que tiene más de 30 años. Desde el mes de agosto del 2018, este gobierno inició un esfuerzo gigantesco por hacer diplomacia comercial y sanitaria por esos otros productos distintos a los productos de los bienes primarios, carbón y petróleo, para tratar de copar los mercados internacionales. Ese fue el resultado de un ejercicio a través de las embajadas, a través de los acercamientos con los distintos países. Y yo sí debo decir que, independientemente de esta realidad estructural, en donde yo comparto que se necesita un grandísimo esfuerzo adicional, se ha venido avanzando en algunos frentes. Por ejemplo, el año 2019 fue el año en donde tuvimos el valor más alto en la historia de Colombia en exportaciones agrícolas y en exportaciones agroindustriales de toda su historia. El año 2019 fue el año en donde vamos a tener el valor más alto en la historia de Colombia de exportaciones de servicios. Esos datos todavía no entran en el registro que usted acaba de señalar, entre otras, el último que se presentó sobre el mes de diciembre. Los servicios se recogen cada 3 meses. Los servicios en Colombia representan exportaciones del orden de unos 10.000 millones de dólares. Y este valor, el que se va a dar para el cierre del 2019, es el más alto de la historia de Colombia. Creo, sin embargo, y eso creo que es importante señalar, que este sí es un gran desafío. Y el gran desafío es cómo aumentar aún más las exportaciones
y seguir haciendo ese ejercicio de diversificación de canasta exportadora. Hoy Colombia exporta cerca de 25.000 millones de dólares entre bienes no mineroenergéticos y servicios. Necesitamos hacer un esfuerzo para que eso no sea hoy el 40%, para que por lo menos sea el 60% de la canasta exportadora y empezar a diversificar la canasta de tal manera tengamos un mayor valor de nuestras exportaciones. De todas maneras, también es importante decir que el impacto de demanda, el impacto de precio, sí tiene inevitablemente un efecto importante sobre esos productos mineroenergéticos y de la canasta primaria. Señor ministro, no vamos a discutir, ni más faltaba, los esfuerzos que se han hecho, los resultados parciales que se han obtenido. Nosotros ratificamos nuestra enorme preocupación. 10.700 millones de dólares de déficit. Esa es la realidad. Y uno se pregunta entonces, ¿y de dónde vamos a sacar lo suficiente para hacer el mercado? Porque el déficit en cuenta corriente parece que viene también muy abultado. No nos han dado la cifra. Ahí sí van a estar todos los elementos, incluidas las exportaciones de servicios. No sé cuántos servicios son los que estamos exportando. El tema de las remesas hay que mirarlo con cuidado, no sea que por ahí estemos presenciando una lavandería la más grande que haya habido en la historia con la ventanilla siniestra del doctor López Michelsen, tal vez usted la recuerde. Entonces son hechos que nos preocupan inmensamente por el resultado final. Independientemente de lo que se haya tratado de hacer, es muy bueno que se haya tratado de hacer y es muy bueno que se consigan resultados. Lo cierto es que las exportaciones manufactureras son muy pobres, y que tenemos un déficit en cuenta corriente muy preocupante con el que no podemos convivir. No se trata de que es que después lo arreglamos, no, pero uno con una balanza comercial negativa y con un déficit en cuenta corriente tiene que declararse en estado de emergencia, me parece a mí, y convertirlo de las exportaciones en un propósito nacional, de lo que me parece que estamos lejos de crear esa conciencia colectiva, señor ministro. Yo creo, sin duda, como usted lo acaba de señalar, que aquí se necesita y hay un gran desafío, es un desafío estructural. Insisto, no es un desafío de ahora, es un desafío de varias décadas, en donde hemos tenido una balanza de pagos deficitaria. Yo lo señalaba anteriormente, nosotros desde incluso el año 2015, la balanza de pagos llegó a tener un déficit del orden del 6.3%. Es importante también, de todas maneras, señalar cuál ha sido la evolución de esa balanza de pagos o de ese déficit de balanza de pagos. Yo he hecho el ejercicio juicioso, riguroso de determinar cuál es el origen de la misma. Y también es importante ponerlo de presente. La balanza de pagos es deficitaria sobre la base de sus 4 componentes. El primer componente, la balanza de bienes. En el 2015 nosotros teníamos una balanza deficitaria de 4.6%. Esa balanza de bienes es la relación entre exportaciones e importaciones de bienes. En el año 2019, en las cifras más recientes que se tienen, es del orden del menos 2.6%. Quiere decir que comparado contra el año 2015 se redujo el déficit. Comparando, sí, contra el 2018 hay un aumento como resultado de lo que le acabo de señalar, y es el comportamiento de los precios de los commodities, de los precios del carbón, de los precios del petróleo, que tienen un impacto grande en el total de exportaciones del país, y lo cual no exime de ninguna manera la responsabilidad, simplemente para señalar que eso obliga o nos obliga a una estrategia de fortalecimiento de nuestras exportaciones y, como usted lo acaba de señalar, de nuestras exportaciones de alto valor agregado. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, en ese esfuerzo, hacer una gran tarea en fortalecer las exportaciones industriales, sin duda alguna. Hoy Colombia está exportando cerca de 9.800 millones de dólares en exportaciones industriales. Nosotros necesitaríamos hacer un gran esfuerzo y en esa dirección estamos trabajando, y sobre eso después, si quiere, le puedo comentar un poco en qué línea estamos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en esas exportaciones de valor agregado. El otro componente de la balanza de pagos es la balanza de servicios, y ahí yo sí debo decir, Colombia ha venido mejorando su resultado en balanza de servicios. Yo le acabo de decir, las exportaciones de servicios son significativas y no las podemos disminuir ni desestimar. Son más de 10.000 millones de dólares, de las cuales una altísima proporción de ellas son en materia de viajes y turismo. También Colombia tiene una exportación muy importante en temas de servicios basados en conocimiento, como la producción de software.
Y sobre esos asuntos es posible profundizar. Nosotros tenemos toda una estrategia que también podemos comentar de cómo aumentar las exportaciones de servicios de software, y Colombia, como lo acabo de decir, en el año 2019 tuvo récord histórico en su exportación en materia de servicios. El otro componente de la balanza de pagos, el tercero, es el de la renta factorial. En esa renta factorial, Colombia ha venido demostrando o ha venido teniendo un deterioro de sus resultados. ¿Qué recoge la renta factorial? La renta factorial recoge, por un lado, ingresos de rentas por inversiones en el extranjero de nacionales, y por el otro lado, de egresos, que son los pagos a no residentes en Colombia. Eso incluye dos asuntos muy importantes que han venido creciendo significativamente y que explican también ese resultado de la balanza de pagos. Uno, el crecimiento de las utilidades de la inversión extranjera directa en Colombia, que saltaron casi que de 3.100 millones de dólares entre el 2016 a 7.100 millones de dólares en el año 2019. Y el otro componente son los pagos de dividendos e intereses, que llegan a 3.600 millones de dólares. El gran componente son las utilidades de inversión extranjera directa en Colombia. Uno podría decir, eso es malo. Ese ha sido el resultado seguramente de atraer inversión extranjera directa, pero es muy importante decir que a pesar de que queden allí en la balanza de pagos, el 50% de esas utilidades reingresan a Colombia, y hoy Colombia es uno de los países de América Latina en donde más reingreso de esas utilidades existen, y eso genera un impacto también positivo en la inversión extranjera directa, que entre otras explicaría por qué la inversión extranjera directa crece al 20% al cierre del 2019, o por qué en el mes de enero crece al 60% esa inversión extranjera directa. Luego, eso también es importante ponerlo de presente en esta conversación. Y el último componente de la balanza de pagos es el componente de transferencias. Ese componente de transferencias, en buena medida, el 80% de ello, sí, efectivamente está incluyendo el tema de las remesas. Y sobre ese asunto, pues si quiere, pudiésemos entrar en detalle. Yo con esto lo que quiero decir es que hay que entrar al detalle de esas cifras, entender cuáles son sus razones, pero más allá de eso, doctor Londoño, es de alguna manera hacer un compromiso, y ese es el compromiso que hemos venido haciendo. Ayer lo hicimos incluso, un compromiso de por lo menos 11 asuntos sobre los cuales estamos trabajando ya para aumentar nuestras exportaciones, para contribuir a la diversificación de la canasta exportadora y para empezar a dar los pasos de, llamémoslo así, una solución a este problema estructural de más de 30 años que ha tenido Colombia. Hablando de esa balanza de pagos, es decir, saliéndonos del tema de la balanza comercial, que es dramáticamente deficitario, nos encontramos con el problema del servicio de la deuda. Estamos endeudados en unas proporciones y en unos niveles que se salen de toda consideración. Lo que pasó en el gobierno de Juan Manuel Santos fue un desastre. Y ese servicio de la deuda, con ese no hay ni qué discutir. Simplemente hay que pagar y pagar y pagar. Y estamos a unos niveles de deuda, especialmente de deuda pública, también de deuda privada, porque por las condiciones internas del mercado la gente resolvió endeudarse en el exterior y tenemos decenas de miles de millones de dólares de deuda privada y de la deuda pública, y eso cuenta y de qué manera cuenta. Nosotros insistimos, o aquí hacemos un esfuerzo enorme por el camino de las exportaciones, o nos esperan días muy amargos, señor ministro. No sé Y si creo usted lo... que el camino del aumento de las exportaciones es un camino que nosotros efectivamente hemos abordado con todo el rigor y con todo el cuidado. Permítame simplemente señalar algunos de los asuntos que hoy hacen parte de un esfuerzo que hemos venido trabajando de tiempo atrás. Desde el 8 de agosto del 2018, nuestro primer compromiso fue cómo construir una política de desarrollo de capacidad exportadora. Y no existe política de capacidad exportadora que no arranque por una política de desarrollo productivo, y nos propusimos 5 trabajos. 1, cómo promover la productividad del país. Ahí hemos venido avanzando con esfuerzos de distintas carteras, en infraestructura, en innovación, en pertinencia de la educación, también en esfuerzos de nuestra cartera alrededor de fábricas de productividad, que es trabajar con el empresario para mejorar su capacidad productiva, entre otros asuntos. Nos propusimos también trabajar en promoción de la competitividad. Colombia, después de casi 15 años, mejora por primera vez en sus indicadores de competitividad a nivel internacional, tanto en el Foro Económico Mundial, el
también en el Banco Mundial mejora su calificación, también mejora su calificación en en el sistema de medición de competitividad de la Escuela de Negocios de Suiza del IMD. ¿Cómo? Con el liderazgo del presidente de la República, de nuevo, en esa materia. En tercer lugar, nos propusimos promover el emprendimiento como un camino a través del cual se fortalece capacidad exportadora. Hemos venido haciendo un esfuerzo grande en recursos, en cultura de emprendimiento, de creación de nueva empresa, en construcción de un ecosistema de emprendimiento. Nos propusimos también promover y atraer la inversión, diseñando una estrategia, llamémosla así, de tapete rojo. Se ha logrado un resultado muy importante en atracción de inversión, récord histórico en la tasa de crecimiento de esa inversión extranjera directa y en los valores de inversión extranjera directa no minero energética y en identificar nuevas fuentes de crecimiento. Por eso el esfuerzo para que se incremente el turismo, porque esa es una fuente de exportación en materia de servicios. Con base en esa política de desarrollo productivo, se han definido ya 11 caminos en lo que hemos llamado una gran política de Colombia exporta más. Primero, los pactos que ha venido liderando la vicepresidenta de la República, que son pactos por la exportación, por la generación de empleo. Segundo, por primera vez, el COMPES logístico que acabamos de aprobar es una estrategia para facilitar el comercio, para reducir los tiempos en importaciones, en exportaciones, donde sabemos que hemos tenido un problema estructural de muchos años. En tercer lugar, una estrategia de compras públicas y de aprovechamiento de tratados de libre comercio vigente. Y yo le debo decir, 20 productos abrieron su mercado a nivel internacional. Por eso tuvimos el récord histórico en exportaciones agrícolas, agroindustriales y también en servicios. Trabajar también al detalle con los grandes exportadores, lo que hemos llamado el Plan 100. Hemos venido acompañando a 100 empresas, una a una. Esas 100 empresas son el 25% de nuestras exportaciones. ¿Cómo lograr que exporten más esos grandes exportadores? Una agenda regional también, recorriendo las regiones del país con los gobernadores, haciendo de las exportaciones una prioridad en su plan de desarrollo territorial, trabajando en provisión de bienes públicos para tener la capacidad para exportar. Con el BID avanzamos también en un acuerdo para lograr fortalecer la estrategia de exportación de servicios basados en el conocimiento. Colombia tiene una gran capacidad de exportación de servicios basados en conocimiento y creemos que hay una oportunidad. Vamos a presentar también una propuesta de un nuevo modelo de zonas francas, que es un camino para exportar. Las zonas francas son camino de exportación. Y estamos dándole vida en el próximo mes seguramente a una comisión de expertos, una misión corta de 6 meses en materia de temas estructurales para fortalecer la capacidad exportadora con la conducción de la vicepresidenta y muy seguramente con el profesor Ricardo Hausmann. Y ayer mismo, siendo conscientes de que el 17% de las exportaciones recaen en la pequeña y mediana empresa, le dimos vida a un programa que llamamos de fábricas de internacionalización que va directo a esa pequeña y mediana empresa para acompañarla en su proceso exportador. Es decir, aquí hay un gran conjunto de acciones para empezar o para trabajar o para fortalecer ese esfuerzo de Colombia como una nación que exporte más, siendo consciente del problema estructural. Mire, aquí uno puede quedarse llorando sobre la leche derramada o puede actuar. Aquí hemos actuado buscando la manera a través de la cual Colombia mejore su capacidad exportadora. Y esperamos que con resultados, señor ministro. Somos en esto muy pragmáticos. Esta sería una discusión interminable. Nos atenemos a los resultados, no son buenos, son resultados muy malos. Un déficit en balanza comercial de 10.700 millones de dólares es una locura. Seguimos dependiendo del petróleo y del carbón como hace 80 años o 60 años, más de unas exportaciones de café que han tenido el rumbo que han tenido en una lucha que tampoco hemos emprendido por exportar café en grandes cantidades con valor agregado, pero en fin, esa es otra discusión. De todas maneras, es una preocupación en la que acompañamos al gobierno y es un deseo que tenemos de que se convierta el tema de las exportaciones en un gran tema nacional. Yo me pregunto si se hiciera una encuesta en Colombia y se le preguntara, no sé a cuántos colombianos sea necesario para saber cuál es el alma de Colombia a ese respecto, para que nos digan si el tema de las exportaciones es un tema central para cualquier colombiano. La respuesta lamentable es que eso no está en el centro de las preocupaciones del colombiano corriente. Eso no se ha convertido en una política exitosa como tal, concebida como la capacidad de liderazgo de una actitud mental y de una actitud positiva. O exportamos o nos morimos. Ese es
Esa es la alternativa que tenemos y cuente con el apoyo y el respaldo a todos esos esfuerzos que ustedes hacen, que esperamos productivos, que esperamos exitosos, no solo por el bien de Colombia, por la supervivencia de Colombia, señor ministro. Y Si me no lo... parece Sí, que lo que usted dice es muy cierto. Esto o este tema tiene que ser una política de Estado. Y cuando decimos una política de Estado, es una política que incluya a todo el sector empresarial, que incluye también a los actores y gobiernos locales, que incluya a la academia, que incluya también a los gobiernos, al gobierno nacional, en general a todos los actores de la sociedad, a los ciudadanos, sobre la importancia de exportar en un escenario internacional en donde ese mensaje de exportar o morir que nos señalaban anteriormente, hoy para muchos actores en medio de volver al modelos, llamémoslo así, proteccionistas o de pasado, pues ya pareciera que no es el camino, no nos están llevando por esa dirección y nosotros tenemos que reivindicar el multilateralismo y el valor de este concepto de libre comercio. Le voy a dar simplemente un dato. Confecámaras hizo un estudio recientemente en donde se le pregunta al sector empresarial cuáles son sus prioridades. Una de las últimas prioridades que señalaba el sector empresarial es exportar. Necesitamos hacer de esa realmente una prioridad para todos. El mercado internacional sin duda es una gran oportunidad para generar ingresos, para generar empleo y para contribuir también a que la economía le vaya mejor. sí, señor, totalmente de acuerdo. Y ese es un problema de liderazgo, es un problema de convencimiento a la gente de que o exportamos o nos morimos, porque no hay otra alternativa. En los mercados externos está la solución del país en competitividad en cuantos aspectos y tenemos problemitas que algún día podremos conversar, como el de una tasa de tributación que va siendo insoportable para los empresarios colombianos. Pero Doctor doctor José, Londoño, no se puede dejar de reconocer, por ejemplo, lo que hizo la ley de crecimiento, que redujo entre 10 y 15 puntos porcentuales la tasa promedio de tributación. Ese no es un no hay. tema menor, después de casi 15 años en que no se hacía un esfuerzo de esa dimensión. Eso es importante y es importante también decir que también en buena medida como resultado de eso llega inversión y el país crece a la tasa más alta comparable para un país de su tamaño en América Latina. No es ese tampoco un tema menor, es un tema muy importante también para ser destacado. Es un tema importantísimo. Lamentamos que en ese crecimiento no está incluida la construcción, no está incluida la industria, no está incluido el agro, que son los grandes motores de una economía como la nuestra. Pero en todo caso, bienvenido el 3.3%, así su composición no sea la que quisiéramos ver. Señor ministro, espero seguir contando con su presencia aquí. Esta es su casa. Pero imagínese cuándo no ha estado yo presente a Siempre, su llamado, siempre, doctor siempre, Londoño. siempre, ministro, siempre. Y se lo agradecemos inmensamente. Le mando un abrazo, doctor Londoño.